Muy bien, vamos a hablar de nuestros jóvenes DACA, de nuestros grandes soñadores, ejemplo de lucha incansable. Y es que el proyecto de ley que apuesta por dar la ciudadanía a millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, incluidos los DACA y los TPS, están lejos de aprobarse, de acuerdo a una última nota publicada por la agencia de noticias internacionales EFE, porque la oposición de los republicanos en el Congreso Nacional es férrea. Pero organizaciones como la Iniciativa Libre no se ha cansado de luchar por defender los derechos de estos jóvenes y ven con optimismo que en medio del 9º aniversario de DACA, muchas actividades de defensa por los derechos de estos jóvenes siguen organizándose, siguen teniendo éxito y siguen ejecutándose. Para hablar sobre esto, nos hacemos acompañar por César Grajales, quien con siempre mucha disponibilidad va a querer hablar con nosotros sobre este tema. Él es director de Asuntos Públicos de la Iniciativa Libre y siempre está tratando de informarnos acerca de esto. César, bienvenido una vez más a la Conexión USA y cuéntanos, ¿tenemos que estar contentos pero preocupados a la vez en momentos en el que estamos recordando el 9º aniversario de DACA? Gracias por la invitación. Bueno, varias cosas con relación al tema de DACA. Recordemos que DACA nunca ha sido una ley, fue una orden ejecutiva y como tal puede ser revertida por cualquier nuevo presidente o administración, puede ser debatida o considerada en la Corte Suprema de Justicia o en alguna corte. De ahí radica la importancia de encontrar una solución permanente, por lo menos a este grupo, en el tema de migración, a este grupo que son jóvenes adultos ya contribuyendo y trabajando dentro de los Estados Unidos. Muchos de ellos, recordemos que nunca, obviamente, recuerdan el país de origen y ni siquiera hablan la lengua de origen más que el inglés. Gran parte de este grupo pues son latinoamericanos. Ahora, esta administración ha estado interesada en presentar un proyecto de ley para darles estabilidad aquí en los Estados Unidos, darles certeza. Sin embargo, la problemática radica en que el tema migratorio en los Estados Unidos no se puede abordar como un solo problema, porque son diferentes temas dentro de un título que es reforma migratoria o el tema de la migración al país de manera indocumentada o ilegal. Y dentro de eso tenemos diferentes paquetes. Tenemos, por ejemplo, la gente que ha cruzado el país de manera indocumentada, ya adultos, se quedan aquí trabajando. También la problemática que hemos visto que se ha agravado este año, el tema de los niños cruzando sin sus padres o sin sus tutores. La frontera también, eso también es un tema particular. Tenemos el tema del TPS o la gente que tiene estatus temporal en los Estados Unidos y el tema de la gente que aplica por asilo político. Todos esos temas que hemos mencionado, sin incluir los de DACA, son temas que deben de ser abordados de manera separada y de manera distinta. Este paquete de ley o este proyecto de ley que estaría interesado en darle una estabilidad o darle una certeza o una permanencia legal a los que se benefician de DACA, también quiere incluir a los del TPS, quiere incluir a otro paquete más dentro de ese proyecto de ley. Ese es un gran error porque en el proceso legislativo tú tienes que estar enfocado en una sola cosa. Recordemos que los legisladores representan diferentes segmentos de la población, diferentes maneras de pensar, estemos o no de acuerdo con esos puntos de vista o esas maneras de pensar. Y por esa razón, el legislador o cuando se introduce legislación, debe de considerarse esos diferentes puntos de vista. Pero si tú metes muchas cosas dentro de un proyecto de ley, lo más probable es que no pase. Y sobre todo, que en este proyecto de ley
que se ha introducido tampoco incluye algo que es muy importante para todos los países, y es la seguridad en las fronteras. Yo creo que si hay una intención de poder legalizar por lo menos a ese paquete o darle una estabilidad permanente a ese paquete de DACA, debe de ser ese tema única y exclusivamente y después ir abordando otros temas. Por ejemplo, hemos visto que hay una legislación bipartidista con relación a la seguridad de la frontera y el tema de acelerar el proceso para los que aplican el tema del asilo político. Eso ya se introdujo y es un paquete específicamente para eso. Ojo, que cuenta con el apoyo bipartidista, republicanos y demócratas que han introducido este proyecto de ley, entre ellos el senador John Cornyn de Texas y, si no me equivoco, Tony González y otros más que están en el área de la frontera y están muy preocupados con ese tema, pero que quieren acelerar ese proceso. Entonces, son paquetes legislativos diferentes que tienen que ser enfocados en un tema específico, y este paquete del DACA, que llevaría una ciudadanía, lastimosamente han metido otras cosas allá adentro que no va a darle prosperidad dentro de la legislación, porque así no funciona el proceso legislativo, tiene que ser algo específico. Entonces yo creo que el problema de los demócratas en cada ciclo electoral o cuando tienen control de la Cámara, en este caso la mitad del Senado, es que quieren y piden mucho, pero tú no Son puedes pedir mucho. erráticos en ese sentido y no administran las realidades. Sí, y fíjate que lo que estás compartiendo con nosotros es tan cierto que esta nota de F refiere que el Comité Judicial del Senado debatió justo el martes pasado este proyecto que ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes y que los demócratas defienden, pero al que se oponen los republicanos porque no trae consigo un refuerzo de la seguridad fronteriza. Un poco lo que tú estabas hablando. Son dos proyectos diferentes. El año pasado, recordemos, o el antepasado, si me lo permites, Sí, 2017, 2018, por ahí, la administración pasada, de hecho, quería darle ciudadanía no solamente a los que ya tienen DACA, sino a los que posiblemente más se podrían beneficiar, que son cerca de 2 millones, con el intercambio de poder poner un presupuesto más alto para la seguridad de la frontera. Y se opusieron los demócratas y obviamente en ese aspecto pues no se pudo avanzar. Y sí. ahí siempre va a estar esa coyuntura. Yo creo que tienen que por lo menos ser más flexibles con ese tema. Y en este proyecto de ley se plantea que podría abrir el camino a la ciudadanía a cerca de 4.5 millones de soñadores. Correcto. Titulares, ahí también se incluyen lo que estabas diciendo tú. Titulares del TPS o personas amparadas por el llamado DED, que fue el que creado últimamente para proteger a los venezolanos, o que también le llaman salida obligatoria diferida. Pero bueno, en todo caso, un paso a la vez es lo que está proponiendo hoy César Grajales. Vamos sin olvidar a ningún grupo, sin desestimar los esfuerzos de otros grupos, pero vamos dando un paso a la vez. Ahora mi pregunta es, César, para ti, ¿por qué los legisladores de Carolina del Norte deben trabajar juntos para crear una solución permanente para los Dreamers? Yo creo que no solamente los legisladores de Carolina del Norte, yo creo que los legisladores de todo el país deben de trabajar en conjunto para encontrar por lo menos una solución permanente a ese paquete que se llama DACA. ¿Por qué? Pues porque esto es gente que ya son adultos y son adultos que están contribuyendo a la economía del país en términos de billones de dólares. Esta gente ya tienen hijos, muchos de ellos ya son familias con hijos establecidos. Y el año pasado, en la crisis de la pandemia, solo como por dar un ejemplo, 30,000 personas, entre médicos y trabajadores de la salud, estuvieron al frente de este tema de la pandemia, todos esos 30,000 DACA, beneficiados de DACA, y así en muchas otras industrias. Entonces creo que eso es algo que no hay ni siquiera que pensarlo, y obviamente ese proceso que llevaría a la legalización o la permanencia de estas personas aquí, pues lleva también un componente de un background check o un chequeo de su historial, y si obviamente esa persona de DACA desafortunadamente es un criminal, lo sacarán de Estados Unidos, pero yo estoy convencido que eso es un número muy, muy mínimo. La inmensa mayoría de esta gente está contribuyendo al país de manera positiva y en términos económicos de una manera increíble. Así es. Ese es el panorama que nos va a tocar analizar hoy a propósito del 9º aniversario de DACA. Ese es el panorama nacional.
Pero ahora nos venimos a lo local y resulta que la Asamblea General de Carolina del Norte está intentando revertir el programa de éxito estudiantil de la mayoría de los estudiantes y padres de Carolina del Norte. ¿Qué está pasando, César? Porque la iniciativa libre también está enfocada en defender estas pequeñas causas que terminan siendo grandes para las localidades. Entonces, si vamos a hablar de Carolina del Norte, vale la pena hablar acerca de qué está pasando con este programa de éxito estudiantil. Bueno, para la iniciativa libre es muy importante el tema de la educación primaria, del grado kinder al 12º grado, o lo que le llaman en inglés de K-12. Siempre estamos abogando por más opciones escolares y más libertad educativa, que los padres de familia tengan la potestad de poder elegir el mejor camino o el mejor sistema educativo para su hijo, llámese educación online, educación en casa, charter school, llámese magnet school o escuela magneto, en fin, siempre estamos abogando por las diferentes posibilidades y acceso. En el estado de Carolina del Norte se creó una nueva beca, o se está trabajando en el proceso de crear una nueva beca, que lo acabas de mencionar cómo se llama, en inglés es el Student Success Program, y esa beca, creo que lo mencionamos en el pasado, originalmente tenía un presupuesto de 179 millones de dólares que iban a ser distribuidos entre familias pues, que lo requieran, y más o menos $1,000 por estudiante o $3,000 por casa, ¿no? Si tiene más de un estudiante. Eso, en medio pues de la recuperación económica y del tema de la pandemia, pues es un alivio a los bolsillos de los padres de familia, y es una oportunidad de poder usar ese dinero para el objetivo de incrementar la educación de sus hijos. Ahora, ese proyecto de ley, el HB 934, que se supone que se ha venido discutiendo en la Asamblea de North Carolina del Norte, desafortunadamente, este proyecto de ley en este momento ha sido incluido en el paquete del presupuesto, y ya no estamos hablando de 179 millones de dólares, sino de 10 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, la gente va a poder todavía aplicar este proyecto de ley porque va a estar abierto en el supuesto que ya se convierta en ley, va a poder aplicar a esta beca, pero ya no tienen la misma cantidad de presupuesto que eran 179 millones, sino ahora 10 millones se habla de ese número. ¿Qué pasa con esto? Que se sacrifica una cantidad de familias que requieren de este proyecto de ley, que requieren de este presupuesto y de esta beca para mejorar la educación de sus hijos. Lo triste de esto es que este es dinero que ya ha sido alocado o ubicado o ha sido designado para el tema educativo. Esto no debería ser ni siquiera un proceso de debate. Esto debería ser un proceso de simplemente de conciencia y de sentido común, pero la educación siempre queda atrapada en medio del debate político, y los estudiantes y los padres de familia son los que pierden. Y fíjate que resulta contradictorio esto que está ocurriendo frente a la HB 934 con el mandato de un juez de una corte superior que hace muy pocos días aprobó el llamado Plan Leandro, que es ese plan de remediación estudiantil que plantea que el Estado de Carolina del Norte está obligado a aumentar su partida presupuestaria dedicada a la educación. Entonces, se vienen tiempos duros, César, y por supuesto organizaciones, coaliciones que se dedican a la defensa de los derechos estudiantiles en Carolina del Norte tendrán mucho por hacer en los próximos días. Y déjame decirte algo, si me permites agregar. Pues obviamente siempre esto es un panorama que no es el que esperan los padres de familia cuando se requiere más presupuesto directo a la mano del padre y del estudiante. Ojo, que nosotros no estamos abogando por presupuesto directo al edificio o al departamento de educación, porque creemos que esos procesos burocráticos, el dinero se pierde. El dinero debe ir a la mano del padre de familia o del estudiante, que es el que sabe
cuál es el proceso o el sistema educativo que mejor le conviene a ese estudiante. Pero usted, televidente, usted tiene un rol importante en ese proyecto de ley y en cualquier otro proyecto de ley. ¿Y cuál es su rol? Hombre, levante el teléfono y llame al legislador suyo. Es muy fácil saber cuál es el que le corresponde en el área donde usted esté. Y dígale que usted necesita que ese presupuesto se apruebe completo para poder beneficiar no solamente a su hijo, sino a los hijos de miles de personas que lo necesitan en Carolina del Norte. Y también puede unirse a la conversación con nosotros y tenemos nuestro representante en Carolina del Norte que se llama Richard Betancourt, y Richard Betancourt les puede guiar y orientar con quién hablar y con quién presión, porque necesitamos que se unan a esto. No solamente puede ser mi voz o la voz de Richard, sino la voz de todos la gente de Carolina del Norte, y lo pueden llamar al 571-775-5833, 571-775-5833. Richard está disponible para poder contestar más preguntas y sobre todo para que unamos fuerzas y nos aseguremos que se aumente ese presupuesto por lo menos a lo que se había dicho, que eran 179 millones de dólares. Muy bien, por los 179 millones de dólares vamos a trabajar todos unidos y ya saben, ya César acaba de trazar la ruta, apropiarse de la lucha, sumamente importante, buscar información, llamar a mi representante para exigirle que se apruebe la totalidad del monto previamente establecido y unirse a la conversación que va a liderar Richard Betancourt, quien es también uno de los coordinadores de la iniciativa libre acá en Carolina del Norte. Y les repito el número telefónico: 571-775-5833. Esta es una de las vías para emprender la lucha y no cesar por la defensa de los derechos educativos de nuestros hijos. Siempre es un placer para nosotros hablar con César Grajales. Muchísimas gracias por estos minutos, César, y por mantener a nuestra comunidad informada acerca de temas tan importantes y tan neurálgicos para el futuro de nuestros hijos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.